El Espíritu Santo trae una palabra que pesa, que quiebra, que no se acomoda al entretenimiento ni a la tibieza de estos días. Una palabra que incomoda, que hiere antes de sanar, que confronta antes de consolar. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no fuere amonestado, y viniendo la espada hiriere de él algunos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Esto es un texto hermoso que podemos ver en las Escrituras. No es solamente un pasaje para decorar agendas de promesas. Es un pasaje que quema, no una poesía para colgar en la pared. Es un decreto del cielo que sacude la médula del alma. Dios le dijo al profeta: te he puesto como atalaya. No te llamaste tú mismo, no te ungió un concilio humano, no te entregó credenciales, una denominación. Fue Dios mismo el que levantó a un hombre en medio de un pueblo rebelde para que gritara, para que avisara, para que tronara como una trompeta en la noche oscura. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde están esos atalayas? ¿Dónde están los hombres que se paran en la brecha, que se suben a la torre, que claman hasta que el pueblo despierte? ¿Dónde están los predicadores que tienen que hacer esa función? ¿Dónde están los pastores que no se venden por un salario, que no negocian la verdad, que no diluyen el evangelio para ganar aplausos? Hoy abundan los predicadores mudos. Tienen voz, pero no tienen trompeta. Hablan, pero no hieren. Se paran en púlpitos hermosos, con luces, con pantallas, con tecnología, pero su mensaje es tan inofensivo que ni el diablo le incomoda. Predican un Cristo sin cruz, un evangelio sin sangre, una gracia sin arrepentimiento, un cielo sin santidad, y Dios dice: ay de los predicadores mudos. El atalaya que calla es culpable, el pastor que entretiene en lugar de confrontar será juzgado, el evangelista que solamente promete bendiciones pero no llama al arrepentimiento será hallado falso. El maestro que acomoda la palabra a la cultura en lugar de confrontar la cultura con la palabra está engañando. El profeta que vende sus visiones por ofrendas, que se acomoda a la moda para no ser rechazado, está bajo juicio. Hermanos, esta no es una palabra liviana, tampoco es un mensaje para inflar números en nuestras redes. Es un clamor del Espíritu. Despierten atalayas, despierten los hombres de Dios, despierten los predicadores que aún tiemblan en la presencia del Santo. El profeta Ezequiel vivía en un tiempo de confusión, de juicio, de cautiverio. El pueblo estaba en Babilonia, pero su corazón aún estaba más lejos de Dios que su tierra. Y en medio de ese caos, Dios levantó una atalaya, no para entretener al pueblo en medio de su cautiverio, sino para sacudirlo, para despertarlo, para mostrarle que la espada venía, que el juicio estaba a las puertas. Hoy no estamos en Babilonia, pero estamos en un mundo tan cómodo como Babilonia. Hoy no estamos exiliados físicamente, pero la iglesia moderna está exiliada espiritualmente, exiliada de la santidad, exiliada del quebranto, exiliada de la presencia de Dios. Cantamos, pero no existe un quebranto genuino. Tenemos ministerios, pero no tenemos ese fuego que consume el pecado. Tenemos estrategias, pero no tenemos esas lágrimas que acercan la presencia divina de Dios. Tenemos edificios, pero no tenemos la gloria dentro de esos edificios. Y Dios sigue preguntando: ¿dónde están mis atalayas? ¿Dónde están los que se paran en el muro? ¿Dónde están los que advierten al pueblo que la espada viene? Porque la espada viene, hermano, viene juicio sobre la tierra, viene persecución sobre la iglesia, vienen días de oscuridad, de engaño, de apostasía, y el pueblo que no escucha la voz de advertencias será sorprendido. ¿Y qué pasa si la atalaya calla? Dios lo dice claro.
demandaré su sangre de su mano. Qué terrible responsabilidad. No es solo una falla ministerial, es un crimen espiritual, porque cuando un predicador calla, almas se pierden. Cuando un pastor se acomoda, ovejas mueren. Cuando un líder se vende, generaciones enteras se arrastran al infierno. Ay de los predicadores mudos. Ellos son cómplices del diablo. No son neutrales, no son inocentes, no se pueden justificar diciendo yo no quise incomodar, no se pueden excusar diciendo yo no quería perder miembros, no. Cada vez que suavizamos el filo de la palabra, la sangre de los perdidos clamará contra ellos en el día del juicio. Predicador, escucha esto. No estás llamado a ser popular, estás llamado a ser fiel. No estás llamado a agradar a la gente, estás llamado a agradar a Dios. No estás llamado a llenar templos, estás llamado a llenar el cielo. No estás llamado a suavizar el evangelio, estás llamado a proclamar con fuego, con lágrima, con verdad. El mundo necesita hombres que hablen desde la torre, no payasos que actúen en la tarima. Necesita voces que tiemblen en lo secreto. Necesita trompetas que suenen claras, no flautas que adormecen. El pueblo no necesita otra prédica motivacional, necesita una voz que lo despierte del pecado, que lo llame a los pies de la cruz, que lo lleve al arrepentimiento verdadero. Yo me pregunto, y pregúntalo tú también, ¿qué pensarían Ezequiel, Isaías, Jeremías, Pablo si entraran hoy a nuestras iglesias? ¿Qué dirían si vieran nuestros programas llenos de espectáculos, de luces, de marketing, pero vacíos de quebranto? ¿Qué sentirían si vieran a predicadores vestidos como estrellas, con discursos preparados para no incomodar a nadie, mientras las almas caminan rumbo al infierno? Clamarían, llorarían, se rasgarían las vestiduras y gritarían: esto no es el evangelio del Cordero. La trompeta no fue hecha para sonar bonito, fue hecha para sonar fuerte. La palabra no fue dada para decorar, fue dada para cortar. El mensaje no fue confiado para entretener, sino para salvar. Y cuando un predicador se convierte en mudo, el pueblo muere. Dios está levantando un remanente, sí, en medio de tanta confusión, en medio de tanta apostasía, en medio de tantos predicadores vendidos. Dios aún tiene sus Ezequieles, hombres y mujeres que no negocian la verdad, voces que no callan aunque les cueste todo, trompetas que no dejan de sonar aunque nadie quiera oír. Ese es el llamado hoy. Hermanos, entiéndanlo bien. El evangelio verdadero siempre incomodará, siempre herirá, siempre chocará con el pecado, con la carne, con el mundo. El evangelio que predicó Cristo no fue un evangelio de comodidades, fue un evangelio de cruz. Si hoy predicamos un mensaje que nunca incomoda, que nunca hiere, que nunca confronta, entonces no estamos predicando el evangelio de Cristo, estamos predicando otro evangelio. Por eso el Espíritu Santo está clamando: ay de los predicadores mudos, ay de los atalayas que duermen, ay de los pastores que entretienen mientras la espada viene, ay de los ministros que venden la unción por un plato de lentejas, ay de los que aman más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. El fuego de Dios debe volver a los púlpitos, el clamor debe volver a las predicaciones, las lágrimas deben volver a los altares. No necesitamos más técnicos de comunicación, necesitamos más visitaciones del Espíritu. No necesitamos mejores presentaciones, necesitamos mayor quebranto. No necesitamos más psicologías en el púlpito, necesitamos más rodillas dobladas en la intimidad. Dios busca predicadores que lloren entre el pórtico y el altar. Dios busca hombres que conozcan más el peso de la gloria que el peso de un micrófono. Dios busca voces que clamen en el desierto aunque nadie los escuche, aunque los llamen fanáticos, aunque los rechacen. Ese es el precio de ser atalaya. Amado hermano, despierta. Si eres un predicador, si eres un pastor, examínate. Si eres un líder, arrepiéntete, porque Dios nos pedirá cuentas. La sangre de los hombres está sobre nuestras manos y callamos.
Hoy más que nunca se necesitan trompetas claras. Hoy más que nunca se necesitan mensajes que hagan temblar, que hagan llorar, que hagan caer de rodillas. Hoy más que nunca se necesita una iglesia que recupere la voz del Cordero. El Espíritu clama: levántate, atalaya, despierta, predicador, no calles. Sopla la trompeta, grita en el muro, porque la espada viene, y si callas, su sangre demandaré de ti. Dios habló a Ezequiel y le dijo: si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, ¿qué es ver la espada? Es discernir el tiempo, es entender la urgencia de la hora, es reconocer que vivimos en los días finales, no es ser ciego al estado del pueblo. Predicador, ¿ves la espada o solo ves números de asistencia? ¿Ves la condición espiritual de tu generación o solo ves cuánto entra en la ofrenda del domingo? ¿Ves la apostasía rampante o te has acomodado a llamarla libertad? ¿Ves cómo el pecado se normaliza, cómo el evangelio se diluye, cómo las iglesias se acomodan al mundo? ¿O prefieres cerrar los ojos para no cargar el peso de la responsabilidad? El atalaya debía estar en la torre, no en la comodidad de su casa, no en fiestas, no durmiendo, no entretenido, sino en la torre velando, atento, vigilante. Y aquí está el problema. Hoy hay multitud de predicadores que han abandonado la torre, prefieren el escenario de la torre, prefieren los aplausos a pasar días en vigilias, prefieren las redes sociales a la intercesión, prefieren los eventos masivos a las madrugadas de clamor, y cuando la atalaya abandona la torre, el pueblo queda a merced de la espada. Hermanos, no nos engañemos, el juicio de Dios no es un mito, no es un recurso retórico, es real. Está escrito. El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Acaso pensamos que la iglesia tibia de este tiempo escapará del fuego de Dios? ¿Acaso creemos que los púlpitos vendidos de las congregaciones mundanas, que las multitudes entretenidas no recibirán disciplina? ¿Cuántos necesitamos volver nuevamente a la verdadera palabra, a esa senda verdadera? La trompeta no se tocará para agradar, se tocará para despertar. La predicación no se da para quedar bien, se da para salvar. El mensaje de la atalaya no es cómodo, es urgente. No es agradable, es necesario. No es diplomático, es profético. Pero hoy abundan las voces que adormecen en lugar de despertar, mensajes motivacionales, conferencias de éxito profesional, consejos para sentirse bien, sermones que parecen charlas de autoayuda, palabras sin peso, sin lágrimas, sin fuego, y el pueblo aplaude. Y el pueblo sonríe, pero en los secretos siguen atados al pecado, siguen muertos en delitos, siguen rumbo al infierno. ¿Qué clase de evangelio es este? Que nunca llama al arrepentimiento. ¿Qué clase de Cristo es este que solo promete y nunca exige? ¿Qué clase de Espíritu Santo es este que nunca convence de pecado? Ese no es el evangelio de la Biblia. Ese no es el Cristo del Calvario. Ese no es el Espíritu que descendió en Pentecostés. El verdadero evangelio es espada, es fuego, es cruz, es quebranto, es llamado a morir. Y los predicadores mudos le han robado al pueblo el filo de su espada, el ardor de ese fuego, el peso de esa cruz. Les han dado placebo espiritual en lugar de medicina eterna. El Señor Jesucristo mismo habló de atalayas. Dijo: si el siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tardará en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera. Libro de Mateo capítulo 24. Hoy abundan esos siervos malos. Creen que Cristo tarda. Creen que hay tiempo, creen que todo sigue igual, y mientras tanto se hacen amigos del mundo, buscan su comodidad, viven en la tibieza. Pero llegará el día, llegará
y ese día no habrá excusas. Predicador, escúchame. Tu llamado no es una profesión, es un peso. No es un empleo, es una carga. No es un privilegio humano, es una responsabilidad eterna. Cuando subes al púlpito, cargas con almas. Cuando predicas, tu voz puede ser vida o puede ser muerte. No te atrevas a predicar sin lágrimas. No te atrevas a hablar sin haber oído en el secreto. No te atrevas a decir paz, paz cuando no hay paz. El profeta Jeremías gritaba quebrantado: estoy a causa de los profetas. Mi corazón desfallece dentro de mí porque la tierra está llena de adulterio. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastos del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su fuerza no es recta. Jeremías capítulo 23. ¿Y qué decía de ellos? Hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Eso es lo que pasa hoy. Multitud de predicadores no hablan de la boca de Dios, hablan de su propio corazón, de sus sueños, de sus ambiciones, de sus metas. Se inventan frases bonitas, palabras de éxito, pero no han estado en la presencia del Altísimo, y el pueblo ignorante aplaude y dice amén, pero el cielo llora. El pueblo no necesita otra visión humana. Necesita una palabra de la boca de Dios, una palabra que sacuda, una palabra que despierte, una palabra que corte, una palabra que redarguya, una palabra que lo lleve a los pies de Cristo. Hermano, este es el peso: ser atalaya, escuchar primero en la torre, en lo secreto, y luego bajar a gritar al pueblo lo que Dios dijo. Aunque nadie lo quiera oír, aunque te llamen legalista, aunque te llamen fanático, aunque pierdas ofrendas, aunque pierdas multitudes, aunque pierdas el púlpito, pero no pierdas tu alma, no pierdas la voz del Espíritu, no pierdas la fidelidad al Señor. ¿Quieres éxito ministerial? No lo busques en números, búscalo en la fidelidad. ¿Quieres aprobación? No la busques en los hombres, búscala en el cielo. ¿Quieres reconocimiento? No lo busques en las plataformas, búscalo en la intimidad. Escúchame. En el día del juicio no habrá multitudes aplaudiéndote, no habrá denominaciones respaldándote, no habrá plataformas dándote likes. Solo estarás tú delante de Dios, que todo lo vio, todo lo oyó, que todo lo pesó. Y entonces, ¿qué dirá de ti? ¿Dirá bien, buen siervo fiel, o dirá mudo, infiel, cobarde? Ay de los predicadores mudos, porque el infierno se agrada con sus silencios, porque el mundo se corrompe con su cobardía, porque las almas se pierden por su comodidad. Pero hay esperanza, sí, la hay. Si hoy escuchas la voz del Espíritu, arrepiéntete, vuelve al primer amor, deja de callar, deja de suavizar, deja de negociar y sube otra vez a la torre, dobla tu rodilla, pídele al Señor que devuelva las lágrimas, pídele al Espíritu Santo que te devuelva fuego, pídele al cielo que tu voz vuelva a ser trompeta. El clamor de este tiempo es que vuelvan los atalayas, que vuelvan los hombres quebrantados, que vuelvan los pastores con rodillas gastadas, que vuelvan los predicadores que conocen más del altar que de las redes sociales, que vuelvan los ministros que aman más la santidad que la fama. Iglesia, no aplaudas a los mudos, no sigas a los cobardes, no te deleites en sermones suaves. Clama por trompetas, clama por voces, clama por fuego, porque sólo así el pueblo será despertado, confrontado y llevado a Cristo. La espada viene,
El juicio viene, la oscuridad se cierne sobre las naciones, la apostasía avanza, el pecado se multiplica y Dios sigue preguntando: ¿quién tocará la trompeta? ¿Quién tocará la trompeta? ¿Quién se levantará en el muro? ¿Quién será el atalaya de esta generación? El atalaya que calla no solo traiciona a Dios, también traiciona al pueblo. Cuando se deja de predicar la verdad, no se le hace un favor a nadie, se le condena. La iglesia no necesita sermones para sentirse cómodo, necesita mensajes que la hagan caer de rodillas, no necesita que le digan lo que quiere oír, necesita escuchar lo que Dios quiere decir. Pero hoy estamos rodeados de voces que acarician los oídos, voces que endulzan el pecado, voces que llaman luz a las tinieblas y tinieblas a la luz, voces que han cambiado la cruz por aplausos. La Biblia dice que llegará el tiempo en que los hombres no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, teniendo comezón de oír. Hermano, ese tiempo no viene, ese tiempo ya llegó. Hoy se amontonan multitudes en iglesias que predican un evangelio diluido. Hoy millones buscan predicadores que les digan: todo está bien, no te preocupes, Dios te acepta tal y como eres, pero nunca les dicen: Dios te ama demasiado para dejarte tal como eres. ¿De qué sirve llenar templos si se vacía el cielo? ¿De qué sirve multiplicar iglesias si no hay multiplicación de santidad? ¿De qué sirve tener púlpitos con luces, pantallas y tecnologías si no hay lágrimas en el altar? Hay de los predicadores mudos porque no llaman al arrepentimiento. Hay de los pastores cobardes porque prefieren perder la unción antes que perder miembros. Hay de los evangelistas vendidos porque prefieren quedar bien con los hombres antes que con Dios. Predicador, escucha. Si tú no hablas, las piedras hablarán por ti. Si tú callas, la sangre de los perdidos clamarán contra ti. Si tú te acomodas, el Espíritu de Dios te señalará. El cielo no necesita celebridades, necesita trompetas, no necesita estrellas, necesita testigos, no necesita influencers, necesita hombres de oración. El pueblo está muriendo de hambre espiritual, tiene abundancia de mensajes, pero no tiene palabra de Dios. Tienen exceso de actividades, pero no tienen fuego. Tienen programas, pero no tienen presencia. Y los predicadores mudos siguen entreteniendo mientras las almas perecen. Iglesia, abre los ojos. Este no es un tiempo de dormir, este no es un tiempo de entretenimiento, este no es un tiempo de tibieza. La espada viene, no lo estás viendo. Mira cómo las naciones se corrompen, mira cómo el gobierno está lleno de corrupción, mira cómo la inmoralidad es exaltada, mira cómo el pecado es celebrado, mira cómo las familias se destruyen dentro de ellas mismas, mira cómo los jóvenes son arrastrados al mundo y mientras tanto muchos púlpitos callan. El profeta Isaías gritó: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comelones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Isaías capítulo 56, verso 10 al verso 11. ¿No es esto una fotografía de nuestro tiempo? Atalayas ciegos, predicadores mudos, pastores dormidos, ministros insaciables, buscando provecho, buscando fama, buscando dinero, utilizando la iglesia para sacar recursos y beneficiarse ellos mismos. ¡Qué tragedia! Dios está buscando a alguien que se pare en la brecha. No muchos,
Con uno basta. Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra, y no la hallé. No lo halló. Que el Dios del universo buscara un hombre, uno solo, y no lo encontrara. Hoy Dios vuelve a buscar. Está mirando entre púlpitos, entre ministerios, entre jóvenes, entre ancianos. Está preguntando: ¿quién irá? ¿Quién me representará? ¿Quién tocará la trompeta? ¿Quién se parará en la torre? ¿Responderás tú o seguirás callado, entretenido, mudo? El evangelio verdadero no se mide en aplausos, se mide en las lágrimas, no se mide en números, se mide en santidad, no se mide en seguidores, se mide en obediencia. ¿Dónde están los que no negocian la verdad? ¿Dónde están los que predican aunque los odien? ¿Dónde están los que están dispuestos a morir en el púlpito antes de callar la palabra de Dios? Hermanos, no es tiempo de cobardía. No es tiempo de suavizar el mensaje, no es tiempo de diluir el evangelio. Este es el tiempo de predicar con el fuego del Espíritu, con lágrimas, con urgencia, porque el reloj de Dios se está acabando. Cristo viene y vendrá por una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin tibieza. Tú estás preparado. Lo está tu iglesia, lo está tu familia. No nos engañemos. El cielo no se abre para los que juegan con el pecado. La salvación no es para los que viven a medias. El cielo es para los quebrantados, los arrepentidos, los santos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso necesitamos predicadores que hablen de santidad, que clamen contra el pecado, que llamen a la pureza, que eleven la cruz, no el entretenimiento, que proclamen la sangre, no la psicología, que exalten a Cristo, no al hombre. Ay de los predicadores mudos, porque cambiaron la gloria por aplausos. Cambiaron la verdad por conveniencia, cambiaron la cruz por popularidad. Pero hay un remanente que no doblará rodillas ante Baal. Hay un remanente que no callará. Hay un remanente que tocará trompeta aunque les cueste la vida.